En el día en que mi hija se casó, elegí guardar silencio sobre la herencia de $35 millones de mi difunto esposo. Me senté en la última fila, sin ser siquiera como un invitado casual. Pensé que ese silencio mantendría la paz. Pero solo una semana después de la boda, el esposo de mi hija apareció en mi puerta, acompañado de un notario. Su voz era gélida, como si todo estuviera planeado. Mamá, firma unos papeles. Necesito resolver algunos trámites. Es por el bien de la familia. No me opuse. Tampoco pregunté mucho. Simplemente lo miré fijamente a los ojos. Y en ese preciso momento, la sonrisa en sus labios se desvaneció. Soy Jimena Albornoz Calderón. Tengo 65 años. La historia que estoy por contar no es una pesadilla. Las pesadillas terminan cuando una se despierta. Pero lo mío fue real, una verdad cruda que me humilló justo el día en que se suponía que debía ser la mujer más feliz del mundo. El día de la boda de mi única hija, Maristela. Esa mañana de sábado, el cielo de Querétaro estaba despejado y radiante, un día perfecto para una boda. Yo misma pedí un taxi, para ir a la iglesia, en la ladera de El Mirador. El vestido de terciopelo blanco marfil que llevaba puesto ya era viejo, pero era el más bonito que tenía. El conductor era un chico joven, se llamaba Javier. Me miró por el retrovisor, sonrió y dijo: «Se ve muy elegante, señora. Seguro que es un día especial». Al llegar a la puerta de la iglesia, se bajó con amabilidad para abrirme la puerta. «Que tenga un bonito día», dijo. Ese deseo, ese pequeño gesto de cortesía, terminó siendo lo último cálido que recibí antes de entrar en la tormenta helada que me esperaba. La iglesia estaba preciosa. Los invitados, vestidos con ropa carísima, se reunían en el vestíbulo, entre risas suaves y tintineos de copas. Me acerqué con cautela hacia la entrada principal. Un chico del equipo del evento me detuvo de manera educada, con voz muy formal. «Disculpe, señora, ¿está en la lista de invitados? ¿Me puede dar su nombre, por favor?» «Soy Ximena Calderón», respondí, «la madre de la novia». Pensé que con eso bastaría para que se abrieran todas las puertas. Él revisó la lista, frunció un poco el ceño. «Ah, sí, señora Calderón. Aquí la tengo. Por aquí, por favor». Me condujo por un pasillo estrecho y oscuro, completamente alejado del centro del lugar. Se detuvo cerca del fondo de la iglesia, donde estaban las bancas más viejas de roble, apartadas de todo, y señaló un espacio vacío en la última fila, justo al lado de la salida. «Este es su lugar, señora. Siéntese aquí, por favor». Me quedé paralizada. Ese asiento estaba incluso detrás de la familia Solís, unos primos lejanos de los suegros que venían de Monterrey y que yo solo había visto una vez en una cena de compromiso. Sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas. Justo en ese momento, doña Elvira, la madre del novio, pasó como una reina. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y su perfume Chanel llenaba todo el aire como una nube invisible. Se detuvo al verme. En su boca se dibujó una sonrisa perfecta, pintada de rojo intenso, pero sus ojos eran puro hielo. «Hemos preparado especialmente para ti un lugar bien tranquilo aquí. Ya sabes, allá adelante hay mucho ruido y alboroto, y para alguien mayor como tú, eso puede ser muy molesto. Mejor quédate aquí y descansa a gusto, ¿sí?» La señora dijo eso y se dio la vuelta, dejándome con una explicación que dolía más que una humillación pública. «Una persona mayor», dijo esas palabras como si yo fuera una figura de porcelana vieja, frágil, que había que guardar en un rincón por seguridad. Me senté en silencio en una de las bancas de madera heladas. Desde ahí, solo podía ver las espaldas de todos. Traté de contener las lágrimas, pero la vista ya se me había nublado. Alcé la mirada y me encontré con los ojos de Rosalba Tenorio Cuellar, la enfermera que cuidó con tanta dedicación a mi esposo en sus últimos días. Ella estaba sentada unas filas más adelante, junto con otros amigos de la familia. Al verme, me sonrió con calidez. Pero esa sonrisa se apagó en cuanto notó el lugar en el que yo estaba sentada. Su mirada se volvió triste, cargada de compasión y vergüenza ajena. Esa mirada fue una confirmación silenciosa del dolor que sentía. No era mi imaginación. Este desprecio era real. Don Severino, el papá de Maristela,
un hombre que siempre parecía tener el poder y el aire de superioridad pegado al cuerpo, estaba hablando con un invitado que parecía importante. Después supe que era el concejal Morales, un miembro del Consejo Municipal. Cuando pasé por ahí, camino a mi asiento, don Severino apenas me lanzó una mirada rápida y luego se volvió hacia el invitado y dijo con total desgano, como señalando una decoración de la iglesia: «Ah, y ella. Es la mamá de Maristela». Ni siquiera se molestó en decir mi nombre. Yo era solo una sombra, un detalle insignificante en el día más importante que yo misma ayudé a construir para mi hija. La ceremonia comenzó. El coro empezó a cantar con voces dulces. Yo intentaba encontrar la mirada de Maristela. Mi niña estaba ahí arriba, hermosa como un ángel. Sentí un nudo en el pecho. Una sola vez, solo una. Giró la cabeza hacia las bancas. Su mirada pasó sobre mí por un instante. Un segundo fugaz, rápida y esquiva, y enseguida volvió la vista hacia Esteban, como buscando apoyo. Me había visto, y eligió mirar hacia otro lado. Esteban, mi yerno, fue distinto. Él sí me miró directamente, una sola vez, pero no fue una mirada cálida ni familiar. Fue un leve asentimiento de cabeza, frío, casi sin emoción. Una manera de decir que reconocía mi presencia, como quien cumple con una formalidad. Su mirada decía claramente: «Ya está, usted está ahí. No espere más». Cuando terminó la ceremonia, cuando el padre declaró que ya eran esposos, la gente aplaudió y corrió hacia el altar para felicitar a los recién casados. Pero yo seguía ahí sentada, como clavada a esa banca de roble. No podía moverme. Vi a Camilo, el hermano de Maristela, mi hijo, riéndose a carcajadas con los amigos de Esteban, ya con una copa de champán en la mano, aunque la recepción aún ni comenzaba. Me miró desde lejos, y en su boca había una media sonrisa extraña, una expresión de satisfacción que no logré entender. «¿Ximena?». Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era doña Consuelo, mi antigua vecina, siempre tan buena. Se sentó a mi lado, apretando con fuerza mi mano. «Esto no está bien, Ximena», me susurró con rabia contenida. «Tú deberías estar ahí arriba, en la primera fila, al lado de tu hija». No respondí. Ya no tenía palabras. Solo negué con la cabeza. Una sonrisa torcida se dibujó en mi cara. Cuando la iglesia ya casi se había vaciado, me levanté en silencio. Doña Consuelo quiso ayudarme. Salí de la iglesia, sin que nadie me despidiera, sin que nadie me preguntara si iría a la fiesta. El sol del mediodía en Querétaro me dio de lleno en los ojos, haciéndolos arder. Pero dentro de mí, lo único que sentía era un frío que calaba hasta los huesos. Me había convertido en una extraña en la boda de mi propia hija. Si alguna vez te han humillado solo por tener menos, o por ser más débil, cuéntame tu historia de revancha en los comentarios. Estoy segura de que no estás sola. No recuerdo cómo llegué a casa. Tal vez pedí otro taxi, o quizás caminé sin darme cuenta, arrastrando los pies por calles conocidas que ya ni reconocía. Lo único que sé es que cuando metí la llave en la cerradura y la pesada puerta de madera se cerró detrás de mí, fui tragada por un silencio espeso, un silencio más estridente que el órgano y las bendiciones en la iglesia. No encendí la luz. Arrastré mi cuerpo cansado hasta el viejo sofá de Ricardo, mi esposo. Me dejé caer ahí, dejando que la oscuridad del cuarto y la de mi alma se fundieran en una sola. El silencio ya no era paz. Era un grito, una burla a mi soledad. Mi mirada se detuvo en la pequeña caja de madera sobre la mesa de centro. Era la caja que Ricardo había hecho con sus propias manos para nuestra hija. Con manos temblorosas levanté la tapa. Dentro estaban las primeras zapatillas de ballet de Maristela. Eran diminutas, de satén rosado, gastadas y cubiertas de polvo. Levanté una, y mis dedos ásperos recorrieron su superficie suave. Entonces, los recuerdos me arrasaron como un río desbordado. Me vi a mí misma 30 años atrás. De día, sentada en la máquina de coser de la sastrería Delgado, con el zumbido de la máquina persiguiéndome incluso en sueños. Mis dedos hinchados, endurecidos por las agujas y el polvo que se metía en cada rincón de mis uñas. Al salir, me comía rápido un tamal y salía corriendo a limpiar una oficina de abogados en el centro. Todo eso, solo para que Maristela pudiera estudiar en el mejor colegio privado. Para darle un comienzo que yo nunca tuve. El recuerdo cambió.
Estaba en la oficina del señor Aguilar, el corredor de bienes raíces. Era un hombre amable, de ojos tristes. Frente a mí estaba el contrato para vender el terreno pequeño en las afueras, el último recuerdo que mi madre, Mercedes Albornoz, me había dejado antes de morir. Ella me había dicho: Jimena, esta es tierra de nuestros antepasados. No la vendas nunca, a menos que de verdad necesites salvar tu vida. Pero Maristela había llamado desde Londres, llorando por teléfono. Mamá, la renta y la universidad son carísimas. Tengo miedo de no poder terminar la maestría. Todos mis amigos tienen padres que los ayudan. No lo dudé. Firmé el papel. Vi cómo todo el dinero se transfería directo a su cuenta. Aún recuerdo la mirada preocupada del señor Aguilar cuando me dijo: ¿Está segura, doña Jimena? Es lo último que le dejó su mamá. Solo asentí y le respondí: el futuro de mi hija es más importante. Un dolor agudo en la rodilla me devolvió a la dura realidad. Me froté la articulación, sintiendo el frío recorrer mi espalda. Recordé las palabras de la doctora Eva Ramos, hace 6 meses. Ella miró mis radiografías y me dijo con seriedad: Ximena, su artritis está muy avanzada. Debe seguir con la fisioterapia, si no, en unos años no podrá caminar. Yo sonreí y mentí: gracias, doctora. Pero ya me siento mucho mejor. La verdad era que había usado todo el dinero de mi tratamiento para dar el anticipo del vestido de novia de Maristela, el vestido que ella dijo que había visto en sueños. El recuerdo más doloroso, el que siempre intento enterrar, volvió a aparecer. Fueron los últimos días de Ricardo en el hospital. La enfermera Rosalba acababa de salir tras cambiarle el suero. Ricardo me agarró la mano con fuerza. Su respiración era débil y entrecortada. No me miró a mí, sino a la foto de la graduación de Maristela que estaba en la mesita junto a la cama. Ximena, susurró. Prométeme algo. No digas eso, te vas a recuperar, sollozaba yo. No, me interrumpió, usando lo último de sus fuerzas. Prométemelo. Si algún día, ellos, su nueva familia, o ella misma, te ven como una carga, no supliques por quedarte. ¿Me oyes? Nunca te rebajes. Yo lo aparté entre lágrimas. No digas tonterías. Maristela me quiere. Ella nunca haría algo así. Ricardo solo me miró, con una tristeza profunda en los ojos. Él sabía. Desde ese momento, él ya lo sabía. Volví a guardar con cuidado las zapatillas de ballet en la caja. Justo en ese instante, sonó el teléfono, rompiendo el silencio con violencia. Era un mensaje. Mi corazón dio un salto. Una chispa de esperanza, pequeña y débil, pero aún viva. Tal vez era Maristela. Tal vez había notado mi ausencia en la fiesta. Tal vez llamaba para pedirme perdón. Temblando, abrí el teléfono. La pantalla se encendió. No era Maristela. Era el padre Nicanor, el sacerdote de la parroquia. El mensaje solo tenía una línea: que el Señor te dé paz, Ximena. Solo esa frase, pero pesaba más que 1000 acusaciones. Él sabía. De alguna manera, él ya lo sabía todo. Su mensaje no era una bendición. Era un consuelo. Deslicé el dedo por la pantalla. Ni una llamada perdida. Ningún otro mensaje. Podía imaginarme la escena en ese momento. Maristela y Esteban en medio de una fiesta lujosa, recibiendo felicitaciones, bailando abrazados, brindando con copas de champán. Estaban en ese mundo por el que yo había sacrificado todo para construirle a mi hija. Un mundo donde ya no había lugar para mí. Me levanté despacio, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. Una mujer mayor, cansada, con los ojos hundidos por el dolor. Por primera vez en mi vida, al repasar todos mis sacrificios, no vi el amor infinito de una madre. Solo vi una lección amarga y tardía. El amor sin límites se convierte en una deuda que nunca se paga. Y yo fui la acreedora más tonta del mundo. Una semana pasó en completo silencio. 7 días largos, eternos, viviendo en mi propio capullo de soledad, donde no hubo ni una llamada, ni un solo mensaje de Maristela o de mi yerno recién casado. El silencio, que siempre fue un viejo compañero para una viuda, ahora se sentía sofocante, pesado, como un velo cubriendo mi alma.
Ya no era paz, era una confirmación de que me habían dejado de lado. Y entonces, justo a las 10 de la mañana del sábado, mientras limpiaba unas piezas de cerámica antiguas de mi esposo, sonó el timbre. Respiré hondo antes de abrir la puerta, y ahí estaba, en el umbral de mi casa, Esteban. Su rostro, tranquilo. Un paso detrás de él venía un hombre desconocido, con gafas de pasta gruesa que le daban un aire muy serio. Sujetaba un portafolio de cuero apretado contra el pecho, con una expresión severa, sin mostrar emoción. «Hola, mamá», dijo Esteban con un tono neutro, sin nada del calor de un hijo. «Él es el licenciado Ulises Bracho Montoya, notario público. ¿Podemos pasar?» No esperó mi respuesta. Simplemente se deslizó por la puerta como si esta fuera su casa. Se sentaron. El licenciado Montoya puso el portafolio sobre la mesa. El sonido de los broches metálicos abriéndose fue seco, cortante, en medio del silencio de la casa. Sacó con cuidado un fajo de papeles sujetados con pinzas y los colocó con orden en el centro de la mesa. Esteban empezó, con una voz que ya no era suya, parecía la de un abogado. «Mamá, sé que no estás acostumbrada a este tipo de trámites, pero después de la boda, Maristela y yo queremos asegurarnos de que todo esté bien organizado en la familia, para que no tengas que preocuparte por nada». Me empujó con suavidad el primer papel. Las letras en negritas me golpearon la vista con frialdad. Poder notarial general. «Esto es solo un trámite sencillo, mamá», explicó con fluidez, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. «Enteraciado. Nos permite encargarnos por ti de cosas como los pagos de luz o tratar con el banco en caso de que te sientas cansada o no quieras salir». Empujó otro documento. «Directiva anticipada de voluntad. Y este tiene que ver con tu salud. Si alguna vez necesitas atención médica, yo tomaré las decisiones por ti. Así nos aseguramos de que siempre recibas el mejor cuidado posible, según lo que nuestra familia desea». Fui hojeando las páginas, y entonces, al llegar a la última hoja del poder notarial, una cláusula impresa con letras más pequeñas, pero afiladas como navaja, me saltó a los ojos. Cláusula de incapacidad. La habitación se volvió fría de repente. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de Esteban. Parecía que ya esperaba mi pregunta, con una sonrisa profesional dibujada en los labios. «Oh, eso solo es una cláusula estándar, mamá. La ley lo exige. Solo se activa si la persona mayor pierde la lucidez. Es para protegerte de riesgos innecesarios». «¿Protegerme?», susurré. Y hasta mi propia voz me sonó extraña. Justo en ese momento, Mateo, el guardia del vecindario, pasó haciendo su ronda. Miró por la ventana abierta y me vio sentada con dos hombres de traje que no conocía. Su mirada fue un poco inquisitiva, preocupada. Me saludó con la cabeza, y yo apenas le devolví el gesto. Su presencia fue como un recordatorio de que el mundo allá afuera seguía existiendo, mientras el mío se desmoronaba justo en esa mesa de comedor. Guardé silencio, con los ojos fijos en el rostro de Esteban, sin parpadear. Mi silencio pareció impacientarlo. Su confianza comenzó a tambalearse. Lanzó una mirada rápida al licenciado Montoya, una especie de señal. En ese instante, el celular recibió un mensaje. 2 palabras aparecieron. «Maristela». Una chispa de esperanza me atravesó el pecho. Tal vez llamaba para explicarme. Tal vez no sabía nada de todo esto. Tal vez todo era un malentendido. No contesté. No pude. Otro mensaje apareció de inmediato. El texto se leía completo en la pantalla de bloqueo. No hacía falta abrirlo. «Mamá, por favor firma. No compliques más las cosas». La chispa se apagó tan rápido como había aparecido. El aire de la habitación se volvió espeso como el hielo. Sentí el pecho vacío. Lentamente aparté la mirada del celular. Pasé los ojos por ese montón de papeles traicioneros sobre la mesa y volví a mirar a Esteban. Y fue en ese momento, cuando su sonrisa confiada y arrogante se esfumó. Esperaba resistencia. Esperaba lágrimas, debilidad, ruegos. Pero lo que recibió fue un silencio absoluto. Una mirada que lo atravesaba. Una mirada que ya no contenía ni una gota de cariño. Solo el frío de alguien que había despertado por completo. El licenciado Montoya carraspeó, incómodo. Empezó a recoger sus papeles con lentitud. «Tal vez»,
Tal vez la señora Calderón necesita más tiempo para pensar. No hace falta, dije. Y hasta yo misma me sorprendí de lo serena y cortante que sonó mi voz. Ya pueden irse. Esteban se levantó de golpe, con una expresión de confusión y un poco de pánico en ese rostro que siempre había sido tan sereno. Te llamo más tarde, mamá, dijo. Pero esas palabras ya no eran más que una promesa vacía, sin sentido. Se fueron, dejándome sola con la traición fría reposando sobre la mesa. La casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era una paz. Era un vacío pesado, como si el aire hubiera sido succionado por completo. El montón de papeles seguía sobre la mesa del comedor, un objeto ajeno, una sentencia descarada contra todo lo que fue mi vida. No necesitaba leerlos otra vez. Cada palabra, cada cláusula, ya se había quedado grabada en mi mente. Poder notarial total, decisiones médicas, cláusula de incapacidad, no eran términos legales. Eran sinónimos de inutilidad, de descarte, de despojo. El sol se iba escondiendo. La habitación se hundía en la oscuridad. No tenía intención de levantarme a prender la luz. La oscuridad de afuera parecía entender a la oscuridad que se había instalado dentro de mí. De repente, unos golpecitos suaves y tímidos sonaron en la puerta. «¿Ximena? ¿Estás en casa?», era la voz de doña Inés, mi vecina amable. «Hice unos churros, están calientitos todavía, ábreme, ¿sí?». Escuché como esperaba, quizás con la oreja pegada a la puerta, tratando de captar algún ruido desde adentro. Luego oí sus pasos alejándose, llevándose con ella el calor y la bondad que ahora mismo no podía devolverle. No respondí. No podía hablar con nadie. No quería ponerme la máscara de que todo estaba bien, ni soltar mentiras como estoy bien. Porque no lo estaba. Me quedé sentada en la oscuridad, y no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado desde aquel día en la iglesia, o quizás este dolor ya había ido más allá de lo que el llanto puede contener. Ya no esperaba llamadas. Ya no ansiaba una explicación, ni una disculpa. Pedir cariño, aunque fuera de manera inconsciente, se había terminado de verdad. En esa oscuridad y silencio, las palabras de Ricardo volvieron a sonar en mi cabeza, más claras que nunca. Si un día te ven como una carga, nunca ruegues quedarte. Ahora entendía cada palabra. Él no hablaba de ser echada de una casa. Esta casa era mía. Hablaba de algo más profundo. Nunca ruegues un lugar en el corazón de quien ya te quiere fuera. Nunca te rebajes pidiendo respeto a quien ya te ha menospreciado. Casi era medianoche cuando me levanté despacio. Cada articulación dolía, como protestando, pero una fuerza nueva, una decisión fría, emergía desde el fondo. Caminé hasta la mesa. Con calma, tomé el papel del poder notarial que Esteban había dejado. Y lo rompí en 2. Luego en 4. Lo dejé caer en el bote de basura. Un acto simple, firme. Un cierre. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la noche cerrada de Querétaro. Lo había dado todo. Y a cambio, solo recibí traición. Y en lo más hondo de esa desesperación, en esa soledad absoluta, encontré algo que hacía mucho había perdido. Algo más valioso que cualquier herencia. Me encontré a mí misma. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundo que no pudiste olvidarlo? Cuéntame tu historia de venganza. Estoy lista para escucharla con todo mi corazón. Se fueron, dejándome sola con la traición fría reposando sobre la mesa. La casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era una paz. Era un vacío pesado, como si el aire hubiera sido succionado por completo. El montón de papeles seguía sobre la mesa del comedor, un objeto ajeno, una sentencia descarada contra todo lo que fue mi vida. No necesitaba leerlos otra vez. Cada palabra, cada cláusula, ya se había quedado grabada en mi mente. Poder notarial total, decisiones médicas, cláusula de incapacidad, no eran términos legales. Eran sinónimos de inutilidad, de descarte, de despojo. El sol se iba escondiendo. La habitación se hundía en la oscuridad. No tenía intención de levantarme a prender la luz. La oscuridad de afuera parecía entender a la oscuridad que se había instalado dentro de mí. De repente, unos golpecitos suaves y tímidos sonaron en la puerta. «¿Ximena? ¿Estás en casa?», era la voz de doña Inés, mi vecina amable. «Hice unos churros, están calientitos todavía,
Ábreme, ¿sí? Escuché como esperaba, quizás con la oreja pegada a la puerta, tratando de captar algún ruido desde adentro. Luego oí sus pasos alejándose, llevándose con ella el calor y la bondad que ahora mismo no podía devolverle. No respondí. No podía hablar con nadie. No quería ponerme la máscara de que todo estaba bien, ni soltar mentiras como estoy bien. Las lágrimas parecían haberse secado desde aquel día en la iglesia, o quizás este dolor ya había ido más allá de lo que el llanto puede contener. Ya no esperaba llamadas. Ya no ansiaba una explicación, ni una disculpa. Pedir cariño, aunque fuera de manera inconsciente, se había terminado de verdad. En esa oscuridad y silencio, las palabras de Ricardo volvieron a sonar en mi cabeza, más claras que nunca. Ximena, prométeme algo. Si un día te ven como una carga, nunca ruegues quedarte. Ahora entendía cada palabra. Él no hablaba de ser echada de una casa. Esta casa era mía. Hablaba de algo más profundo. Nunca ruegues un lugar en el corazón de quien ya te quiere fuera. Nunca te rebajes pidiendo respeto a quien ya te ha menospreciado. Casi era medianoche cuando me levanté despacio. Cada articulación dolía, como protestando, pero una fuerza nueva, una decisión fría, emergía desde el fondo. Caminé hasta la mesa. Con calma, tomé el papel del poder notarial que Esteban había dejado. Y lo rompí en 2. Luego en 4. Lo dejé caer en el bote de basura. Un acto simple, firme, un cierre. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la noche cerrada de Querétaro. Lo había dado todo. Y a cambio solo recibí traición. Y en lo más hondo de esa desesperación, en esa soledad absoluta, encontré algo que hacía mucho había perdido, algo más valioso que cualquier herencia. Me encontré a mí misma. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundo que no pudiste olvidarlo? Cuéntame tu historia de venganza. Estoy lista para escucharla con todo mi corazón. Se fueron, dejándome sola con la traición fría reposando sobre la mesa. La casa volvió a su silencio habitual. Pero ya no era una paz. Era un vacío pesado, como si el aire hubiera sido succionado por completo. El montón de papeles seguía sobre la mesa del comedor. Un objeto ajeno. Una sentencia descarada contra todo lo que fue mi vida. No necesitaba leerlos otra vez. Cada palabra, cada cláusula, ya se había quedado grabada en mi mente. Poder notarial total. Decisiones médicas. Cláusula de incapacidad. No eran términos legales. Eran sinónimos de inutilidad, de descarte, de despojo. El sol se iba escondiendo. La habitación se hundía en la oscuridad. No tenía intención de levantarme a prender la luz. La oscuridad de afuera parecía entender a la oscuridad que se había instalado dentro de mí. De repente, unos golpecitos suaves y tímidos sonaron en la puerta. «Ximena, ¿estás en casa?» Era la voz de doña Inés, mi vecina amable. «Hice unos churros. Están calientitos todavía. Ábreme». «Sí». Escuché cómo esperaba, quizás con la oreja pegada a la puerta, tratando de captar algún ruido desde adentro. Luego oí sus pasos alejándose, llevándose con ella el calor y la bondad que ahora mismo no podía devolverle. No respondí. No podía hablar con nadie. No quería ponerme la máscara de que todo estaba bien, ni soltar mentiras como «estoy bien», porque no lo estaba. Me quedé sentada en la oscuridad, y no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado desde aquel día en la iglesia. O quizás, este dolor ya había ido más allá de lo que el llanto puede contener. Ya no esperaba llamadas. Ya no ansiaba una explicación, ni una disculpa. Pedir cariño, aunque fuera de manera inconsciente, se había terminado de verdad. En esa oscuridad y silencio, las palabras de Ricardo volvieron a sonar en mi cabeza, más claras que nunca. «Ximena, prométeme algo. Si un día te ven como una carga, nunca ruegues quedarte». Ahora entendía cada palabra. Él no hablaba de ser echada de una casa. Esta casa era mía. Hablaba de algo más profundo. Nunca ruegues un lugar en el corazón de quien ya te quiere fuera. Nunca te rebajes pidiendo respeto a quien ya te ha menospreciado. Casi era medianoche cuando me levanté despacio. Cada articulación dolía, como protestando, pero una fuerza nueva, una decisión fría, emergía desde el fondo. Caminé hasta la mesa. Con calma,
Tomé el papel del poder notarial que Esteban había dejado y lo rompí en 2. Luego en 4. Lo dejé caer en el bote de basura. Un acto simple, firme. Un cierre. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la noche cerrada de Querétaro. Lo había dado todo. Y a cambio, solo recibí traición. Y en lo más hondo de esa desesperación, en esa soledad absoluta, encontré algo que hacía mucho había perdido. Algo más valioso que cualquier herencia. Me encontré a mí misma. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundo que no pudiste olvidarlo? Cuéntame tu historia de venganza. Estoy lista para escucharla con todo mi corazón. Se fueron, dejándome sola con la traición fría reposando sobre la mesa. La casa volvió a su silencio habitual, pero ya no era una paz. Era un vacío pesado, como si el aire hubiera sido succionado por completo. El montón de papeles seguía sobre la mesa del comedor, un objeto ajeno, una sentencia descarada contra todo lo que fue mi vida. No necesitaba leerlos otra vez. Cada palabra, cada cláusula, ya se había quedado grabada en mi mente, poder notarial total. Eran sinónimos de inutilidad, de descarte, de despojo. El sol se iba escondiendo. La habitación se hundía en la oscuridad. No tenía intención de levantarme a prender la luz. La oscuridad de afuera parecía entender a la oscuridad que se había instalado dentro de mí. De repente, unos golpecitos suaves y tímidos sonaron en la puerta. «Ximena, ¿estás en casa?» Era la voz de doña Inés, mi vecina amable. «Hice unos churros, están calientitos todavía. Ábreme, ¿sí?» Escuché como esperaba, quizás con la oreja pegada a la puerta, tratando de captar algún ruido desde adentro. Luego oí sus pasos alejándose, llevándose con ella el calor y la bondad que ahora mismo no podía devolverle. No respondí. No podía hablar con nadie. No quería ponerme la máscara de que todo estaba bien, ni soltar mentiras como «estoy bien», porque no lo estaba. Me quedé sentada en la oscuridad, y no lloré. Las lágrimas parecían haberse secado desde aquel día en la iglesia. O quizás este dolor ya había ido más allá de lo que el llanto puede contener. Ya no esperaba llamadas, ya no ansiaba una explicación, ni una disculpa. Pedir cariño, aunque fuera de manera inconsciente, se había terminado de verdad. En esa oscuridad y silencio, las palabras de Ricardo volvieron a sonar en mi cabeza, más claras que nunca. «Ximena, prométeme algo. Si un día te ven como una carga, nunca ruegues quedarte». Ahora entendía cada palabra. Él no hablaba de ser echada de una casa. Esta casa era mía. Hablaba de algo más profundo. Nunca ruegues un lugar en el corazón de quien ya te quiere fuera. Nunca te rebajes pidiendo respeto a quien ya te ha menospreciado. Casi era medianoche cuando me levanté despacio. Cada articulación dolía, como protestando, pero una fuerza nueva, una decisión fría, emergía desde el fondo. Caminé hasta la mesa. Con calma, tomé el papel del poder notarial que Esteban había dejado. Y lo rompí en 2. Luego en 4. Lo dejé caer en el bote de basura. Un acto simple, firme, un cierre. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la noche cerrada de Querétaro. Lo había dado todo, y a cambio solo recibí traición. Y en lo más hondo de esa desesperación, en esa soledad absoluta, encontré algo que hacía mucho había perdido, algo más valioso que cualquier herencia. Me encontré a mí misma. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundo que no pudiste olvidarlo? Cuéntame tu historia de venganza. Estoy lista para escucharla con todo mi corazón. No me puse a dar explicaciones. Dejé la bolsa de papel que traía sobre la mesa y vacié los pedazos de papel que había roto el sábado por la noche. Esa era mi respuesta. Él no necesitó que le dijera nada. Recogió algunos trozos, sus ojos afilados repasaron las líneas legales cortadas. Asintió. Con una expresión sin sorpresa, como si ya hubiera presenciado esta escena cientos de veces. «Violencia financiera», dijo, con una voz firme y pausada. Un guión muy típico. «Actúan rápido, con decisión, porque creen que usted es débil, está sola y no está preparada». «Y mucho», coincidió él, con un destello en la mirada. Empujó los restos de papel a un lado. «Ahora dejemos eso. Hablemos de lo que dejó su esposo, don Ricardo. Hablemos del fideicomiso que él creó».
Le conté todo lo que Ricardo me había encargado, las instrucciones que había guardado como un secreto sagrado durante años. Él escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, no dijo una palabra. Solo levantó el teléfono. Soraya, habla Belisario. Estoy con la señora Calderón. Sí, es ella. Necesitamos verte de inmediato, en tu oficina, en menos de una hora. Una hora después, estábamos entrando a un edificio bancario elegante en el centro. Un mundo totalmente diferente al despacho del licenciado Montúfar. Se abrió una puerta privada de madera oscura que nos condujo al área de clientes especiales, donde la alfombra era tan gruesa que absorbía todo sonido. Una mujer ya nos esperaba. Era joven, tal vez un poco más de 40 años. Fuerte, segura de sí misma, con un traje de oficina impecable. Caminó hacia mí y me dio la mano con firmeza. Señora Calderón, dijo, con una voz llena de profundo respeto. Soy Soraya Ixcotl Zamora. He esperado esta llamada por mucho tiempo. Su esposo, don Ricardo, era un hombre visionario. Lo dejó todo preparado para protegerla en situaciones exactamente como esta. Nos llevaron a una sala de juntas privada, con paredes insonorizadas. Y ahí, el plan se puso en marcha, paso a paso, con una frialdad y precisión que daban miedo. Primero, Soraya sacó los documentos originales del fideicomiso. Me explicó cada cláusula. Firmé un paquete de papeles que activaban todos mis derechos como beneficiaria única y administradora final. Firmé. Y con cada trazo, sentía que recuperaba pedazos del alma que me habían robado. Luego, el licenciado Montúfar sacó un documento que ya tenía preparado. Revocación General de Poderes. Este documento, explicó, anula cualquier poder que usted haya firmado en el pasado, sea por error o por presión. Borra todo el tablero. Firmé sin dudar un segundo. Finalmente, lo más importante. Sus dedos se movían con rapidez y precisión sobre el teclado, realizando una serie de transacciones complejas. Todos los bienes fueron transferidos de una estructura de fideicomiso simple a una red legal de múltiples capas, con sede en lugares que yo ni siquiera conocía. Ahora, explicó Belisario mientras Soraya terminaba, incluso un abogado bueno y mañoso como Esteban tardaría años y se gastaría una fortuna solo para encontrar la manera de tocarlo. La puerta no solo está cerrada con llave, es que ha desaparecido. Todo el proceso se desarrolló en un silencio casi absoluto, con solo el sonido de los papeles rozando entre sí y el tecleo constante de Soraya. No se pronunció ninguna amenaza. No se hizo ni una sola llamada al otro lado. Era una guerra sin disparos, una guerra librada con tinta y sellos. Cuando salimos del banco al mediodía, el sol ya estaba en lo más alto. La luz me obligó a entrecerrar los ojos. Me sentía aliviada, pero no era alegría. Era la sensación de un soldado que acaba de plantar la última mina en un campo de defensa. El trabajo estaba hecho. El peligro seguía ahí. Pero ahora yo estaba protegida. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Le pregunté al licenciado Montúfar mientras estábamos de pie en la banqueta. Él me miró, con una sonrisa discreta, casi imperceptible, en los labios. Ahora, dijo con voz tranquila, no hacemos nada, esperamos. Regresé a casa. No dije una sola palabra con ellos. No hacía falta. La tormenta vendrá, lo sabía. Pero no empezará con mi trueno. Empezará con mi silencio. Después del encuentro en la oficina del abogado y en el banco, pasaron 2 semanas en un silencio completamente distinto. Ya no era el silencio del abandono, de una madre sentada esperando una llamada que nunca llega. Ahora era el silencio de una cazadora escondida entre los arbustos, esperando con paciencia a que su presa cayera sola en la trampa. Cada día, cuidaba las plantas de geranio en el balcón, recortando las hojas marchitas, regándolas y esperando. Yo sabía que vendrían. La pregunta no era si, sino cuándo. Y la primera señal llegó desde el lugar más inesperado. La tiendita de don Mauricio. Estaba eligiendo unos tomates bien rojos, cuando doña Inés, mi vecina, se acercó y me susurró al oído con una cara llena de lástima. Pobre del muchacho Camilo. El de los Figueroa, señora Jimena. Lo dijo mientras negaba con la cabeza. Dicen que el carro deportivo nuevecito que se compró
Pues ya se lo llevó el banco. Derimo Sepolita. Intontontal, Vito Carranal. Sercontal, apenas llevaba un mes presumiéndolo por la calle. Yo solo asentí, moviendo los labios con un ¿de veras?, lleno de falsa compasión. Pero por dentro yo lo sabía. Las primeras olas ya habían tocado la orilla. Ese carro, estaba segura, lo compraron con dinero prestado. Y ahora la garantía de ese préstamo, una futura herencia esperada, ya no existía. 2 días después, un martes por la tarde, mientras regaba las bugambilias, el celular que acababa de cargar empezó a sonar. Era un número desconocido, no guardado en mis contactos. El corazón no me latió más rápido por los nervios, sino con un ritmo pausado y firme. Ya sabía quién era. Me sequé las manos en el delantal y contesté. Bueno, del otro lado hubo un pequeño silencio, y luego una voz conocida, aunque con un tono distinto, habló. Mamá. Soy yo, Esteban. Su voz ya no tenía ese tono confiado y condescendiente de siempre. Había algo de duda, un esfuerzo por sonar amable. Empezó con unas preguntas de cortesía que había olvidado por casi un mes. Mamá, ¿cómo ha estado? Yo perdón por estas semanas. He estado muy ocupado con el trabajo y no he podido llamarla. Estoy bien. Respondí con voz tranquila, como un lago sin una sola ola. Seguí regando mis plantas con la pequeña regadera. Titubeó. Ah, nada grave. Solo que Maristela y yo tenemos unos planes de inversión para el futuro. Un pequeño proyecto de negocio. Estamos tratando de reunir algo de capital. Hizo una pausa. Había un silencio claro, como si esperara que yo ofreciera algo. Yo seguí con lo mío, dejando que el silencio se alargara. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, un poco agitada. Ya veo, dije por fin. Les deseo mucha suerte. La confusión en su voz fue más notoria, casi desesperada. Sí. O sea, lo que quiero decir es, pensé que tal vez usted podría ayudar un poco. Por el bien de la familia, ¿no, mamá? Dejé la regadera a un lado y me incorporé. Esteban. Dije, con una voz pareja, sin emoción, sin enojo, sin reproches. No tengo nada para darles. Todo lo que tengo es una pensión modesta. Hubo un silencio largo del otro lado. Un silencio de shock. Ainave. Casi podía oír los engranajes de su mente de abogado girando, intentando procesar una información que no podía creer. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Papá. El papá de Maristela. Él. Su testamento. Se delató solo. Tu papá me dejó lo justo para sobrevivir, Esteban. Mentí con total naturalidad, sin tropezar. Lo siento, tengo que ir a poner el arroz. Y colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, mientras leía, me llamó el licenciado Montúfar. Señora Ximena, dijo, con ese tono calmado de siempre. Solo quería informarle. Esta tarde recibí una llamada del licenciado Octavio Luján Arce, el tío de Esteban. También es abogado. Insinuó que había alguna confusión en los documentos. Le respondí que toda la información de mi cliente está completamente protegida por ley. El licenciado Montúfar hizo una pausa, y luego añadió. Se le notaba muy nervioso, señora. Creo que intentaron abrir una puerta, y descubrieron que no solo está cerrada, sino que detrás hay una pared de concreto. Una semana después de la llamada de Esteban, escuché por doña Inés que el notario Ulises Bracho Montoya, el que vino a mi casa ese día, de repente pidió una licencia prolongada por motivos de salud familiar y se fue de la ciudad. La primera rata se había tirado del barco que se hunde. Me senté en mi casa, mirando hacia la oscuridad. Mi teléfono estaba en silencio. Pero por primera vez en muchos años, ese silencio no me hizo sentir sola. Me hizo sentir poderosa. Ya no me veían con desprecio. Ahora tienen miedo. Le temen a algo que no logran entender. Una madre mayor, frágil, a la que pensaban devorar, y que de pronto resultó tener una dentadura de acero. El silencio que guardé fue como una piedra lanzada al lago. Ahora, las ondas han empezado a llegar a la orilla. Después de la llamada de Esteban, supe que no se quedarían quietos. El licenciado Montúfar también lo sabía. Fue él quien tomó la iniciativa.
Llamó al licenciado Octavio Luján Arce, el tío de Esteban, y con un tono conciliador dijo: la señora Calderón está muy afectada por los malentendidos recientes. Está dispuesta a conversar sobre las preocupaciones de la familia. Les invita a su casa el viernes a las 4 de la tarde. Tendió la trampa, y ellos cayeron. A las 4 en punto, llegaron. La puerta de mi casa, esa que Esteban había cruzado sin permiso una semana antes, volvió a abrirse para ellos. Pero con una postura totalmente distinta. Esteban se veía más flaco y pálido que nunca. El traje que llevaba parecía quedarle grande. Y tenía ojeras marcadas por la falta de sueño. A su lado, su padre, don Severino, con el ceño fruncido como siempre, pero con la arrogancia reemplazada por una irritación evidente. Y al final, entró el licenciado Octavio, con la cara de un abogado que fue obligado a asistir a una reunión que sabe que no acabará bien. Esto no era una reunión familiar, era una negociación. Yo estaba sentada en el sillón de Ricardo, su favorito. A mi lado, el licenciado Montúfar, recto, tranquilo, con la carpeta ordenada sobre sus piernas. Y en una esquina de la sala, donde no llegaba la luz de la tarde, había otro hombre que ellos no esperaban. Sentado en silencio, con gafas, revisaba con atención otro legajo. Era Iván Cortés Larriva. Gracias por venir, dije, con voz clara, sin un temblor, en mi propia sala. Don Severino carraspeó, intentando recuperar la iniciativa. Bueno, Ximena. Vamos a hablar claro. Hay que resolver este malentendido absurdo. Esteban solo quería cuidar de usted. El muchacho se preocupa por la salud de su suegra. ¿Acaso está mal? El licenciado Montúfar levantó la vista, con ojos afilados como cuchillas. ¿Malentendido, señor Figueroa? Su voz era suave, pero cada palabra cortaba. Traer un notario a casa de una viuda, junto con un poder general y una cláusula de incapacidad, ¿es solo un malentendido? El licenciado Octavio, más profesional, intervino de inmediato, intentando calmar las cosas. Licenciado Montúfar, somos abogados ambos. Usted sabe que eso no fue más que una medida preventiva estándar. Mi cliente, el señor Luján, actuó únicamente por preocupación por la salud de su suegra. Entonces les interesará mucho este informe. Asintió hacia el hombre sentado en la esquina. Iván Cortés Larriva se levantó con calma. No era un hombre grande, pero imponía con una autoridad fría, propia de quien se enfrenta a verdades feas. Caminó al centro de la sala, donde la luz era más clara. Buenas tardes. Soy Iván Cortés Larriva, especialista en investigaciones de fraude financiero, en particular casos de abuso de confianza hacia personas mayores. El cambio de aire en la sala fue casi palpable. Don Severino entornó los ojos. Esteban tragó saliva con dificultad. El señor Iván abrió su carpeta. Su voz era pareja, sin emoción, como un médico leyendo un diagnóstico. El 22 de octubre, apenas 2 días después de la boda, el señor Esteban Luján utilizó su posición legal para confirmar un préstamo empresarial de gran cuantía a nombre de su cuñado, el señor Camilo Figueroa. El préstamo fue garantizado con un activo intangible, la expectativa de herencia futura de la familia política. El rostro de Esteban pasó de pálido a blanco absoluto. El 28 de octubre, continuó el señor Iván sin levantar la vista del expediente, el señor Luján se comunicó con una secretaria en la notaría del licenciado Montoya y solicitó una copia no oficial del testamento de don Ricardo Calderón, lo cual constituye una violación grave a las normas de confidencialidad. Y finalmente, el 4 de noviembre, ustedes vinieron aquí con estos documentos. El señor Iván colocó una copia del poder notarial sobre la mesa, justo al lado de la taza de té que ya estaba fría. Intentar tomar el control de los bienes de una persona a la que ustedes, en secreto, consideran incapaz, mientras realizan maniobras financieras turbias relacionadas con esos mismos bienes, puede constituir el delito de fraude, según el artículo 386 del Código Penal Federal. Cada palabra que salía de su boca era como un martillazo. Don Severino, por primera vez en mi vida, estaba completamente en silencio. Tenía la boca entreabierta, pero no salía ni una sola palabra. Esto es una falta de respeto. Licenciado Octavio trató de replicar, pero su voz ya no tenía firmeza, solo quedaba debilidad. No,
dijo el licenciado Montúfar con voz helada. Se puso de pie. Falta de respeto fue sentar a la madre de la novia en la última fila de la iglesia. Falta de respeto fue tratarla como una cuenta bancaria y no como una persona. Esto, señaló al expediente del señor Iván. Esto se llama evidencia. Luego se giró directamente hacia Esteban, que ya parecía a punto de colapsar. Podemos remitir todo este expediente a la Asociación de Abogados, añadió. Y también a la Fiscalía. Creo que tu carrera como abogado se pondrá muy interesante después de eso. El aire en la sala se esfumó. El orgullo de la familia Figueroa se hizo trizas ahí mismo, en mi pequeño salón. Fue entonces cuando hablé. Mi voz ya no era la de una víctima dolida. Era tranquila y llena de autoridad. Ya les dije. Lo miré directo a los ojos. Que no tengo nada que dar. Eso sigue siendo cierto. Mi confianza, mi respeto, mi amor. Ustedes ya se lo llevaron todo. Aquí ya no queda nada para quitarme. Me puse de pie, mirándolos de frente a los tres. Váyanse, dije. Mi voz fue una orden final. Y no vuelvan más con sus intrigas. Quienes desprecian a los demás creyendo que tienen el control, tarde o temprano pagan caro. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería el castigo justo para gente así? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede ser la próxima lección. Después del enfrentamiento brutal de ayer, mi casa parecía haber soltado un suspiro de alivio. Toda la tensión acumulada durante tanto tiempo por fin se había disipado. Era sábado por la noche. Acababa de pasar un aguacero ligero que dejó el aire húmedo y fresco, limpiando el polvo de la ciudad, y tal vez, también algo de la tristeza que cargaba por dentro. Yo estaba sentada bajo la luz cálida del salón, en el sillón de Ricardo, intentando leer un libro. Pero mi mente aún no podía calmarse del todo. Y entonces sonó el timbre. Esta vez no fue decidido ni frío como el de Esteban la semana pasada. Fue tímido, débil, casi como si la persona que lo había tocado no estuviera segura de si debía estar ahí. Aún así, yo ya tenía una corazonada de quién era. Dejé el libro con calma, caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, supe que no me había equivocado. Maristela estaba ahí sola. Pero no era la Maristela que yo conocía. No era la hija reluciente con vestidos de marca, ni la novia radiante como una reina. La joven que tenía delante solo llevaba un pantalón de mezclilla sencillo y un suéter viejo. Tenía el cabello hecho un desastre. La cara sin maquillaje mostraba claramente el cansancio y unas ojeras marcadas bajo los ojos hinchados. La lluvia ligera le había empapado los hombros. Se veía frágil y perdida. «Mamá», empezó a decir, con la voz apagada, ronca, como si hubiera llorado mucho. ¿Puedo entrar?» No respondí de inmediato. Entrar Moselintera. Solo la miré. Miré profundo en sus ojos. Esos ojos en los que alguna vez vi el mundo entero. Luego me hice a un lado en silencio, dándole paso sin palabras. Ella se deslizó por la puerta y entró. Observó alrededor de la casa, el reloj de péndulo, las fotos viejas en la pared, como si fuera la primera vez que las veía, como si fuera una extraña entrando por error en un rincón olvidado de la memoria. No se sentó. Se quedó en medio de la sala, con los brazos colgando a los lados, los hombros caídos. Y entonces, rompió en llanto. No fue un llanto caprichoso ni sollozos buscando lástima, a los que ya me tenía acostumbrada. Era un llanto de derrumbe total. Lágrimas de verdad, calientes, corriendo por sus mejillas pálidas, con una voz entrecortada, ahogada. El llanto de alguien que lo ha perdido todo. «Lo siento», dijo entre hipidos, cubriéndose la cara con las manos. «Esteban». Él me lo contó todo, sobre la investigación, sobre cómo podría perder su licencia. Mis suegros, ellos, todo se está viniendo abajo, mamá. Bajó la mano, los ojos llenos de desesperación me miraban. Me dijeron que era lo mejor, continuó, intentando justificarse sin éxito. Mis suegros dijeron que ya estabas mayor, que ya no eras lúcida, que alguien debía encargarse de tus bienes. Esteban dijo que solo era un trámite legal estándar para protegerte. Yo fui una estúpida. Preferí creerles a ellos antes que a ti. Guardé silencio. No me acerqué a abrazarla, no dije una sola palabra de consuelo. Me giré,
Fui a la cocina, serví un vaso de agua y regresé para colocarlo frente a ella sobre la mesa. Un gesto de cortesía mínima, no de consuelo. «Te quedaste callada, Maristela», dije, con una voz sorprendentemente serena, sin rencor, solo con la verdad desnuda. «Cuando te pusieron a mí en la última fila en tu propia boda, guardaste silencio. Cuando tu suegro me presentó como una desconocida sin nombre, no dijiste nada. Y cuando me escribiste para pedirme que firmara esos papeles, ahí dejaste de guardar silencio. Elegiste ponerte de su lado». «Lo sé», gritó con desesperación, rompiendo el silencio de la habitación. «Lo sé. Sé que me equivoqué. Pero ¿qué hago ahora? Mamá, ayúdame». Volvió a mirarme, los ojos ahora llenos del pánico de una niña que se ahoga, buscando desesperadamente un salvavidas. Pero yo ya no era ese salvavidas. La miré directo a los ojos. Volvió a mirarme del asaz, volvió a mirarme del pánico. «Esa pregunta, Maristela, tienes que responderla tú misma. Eres la esposa de Esteban, eres nuera de los Figueroa, elegiste esa familia, elegiste ese camino». Respiré hondo, eligiendo con cuidado cada palabra, porque estas frases definirían para siempre nuestra relación. «Sigo siendo tu madre. En el fondo, nunca desearía verte sufrir. Pero ya no soy alguien que puedan usar. No soy la solución a los problemas financieros de tu esposo, ni el colchón para tus decisiones equivocadas». La verdad flotaba entre nosotras. La vi en sus ojos. Ya lo había entendido. No solo estaban en riesgo de perder dinero. Estaban perdiendo el estatus, la carrera que construyeron desde la soberbia. Y lo más importante, en ese preciso momento, Maristela entendió que había perdido algo aún más valioso, su lugar seguro e incondicional en mi corazón. Dejó de llorar. Solo quedaban unos sollozos suaves. La verdad había calado hondo. «Entonces ¿esto es el final?», susurró, como una hoja cayendo. «No», respondí, y quizá fue la frase más dulce que le dije esa noche. «Esto no es el final, es un nuevo comienzo. Para las dos. Tienes que aprender a pararte sobre tus propios pies». Y yo hice una pausa, yo también. Maristela no se quedó mucho después. Temblando, tomó el vaso de agua, lo bebió de un trago y se fue en silencio, sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró tras ella, no sentí victoria. No hubo satisfacción, solo una tristeza suave, profunda y una paz extraña. Miré por la ventana, la noche ya había caído por completo. Esta vez, el frío estaba allá afuera, con la lluvia. Aquí dentro de esta casa, dentro de mí, había paz. 6 meses después, la primavera llegó por completo a Querétaro. Las bugambilias frente a mi casa florecieron en un rosa vibrante. Y el aire de la mañana ya no era fresco, sino que traía consigo un aroma dulce a tierra y vida nueva. La primavera no solo llegó a la ciudad, también llegó a mi vida. Lo primero que hice después de que todo se calmó no fue salir de compras ni disfrutar de la herencia. Lo primero que hice fue levantar el teléfono y llamar a la doctora Eva Ramos. «Doctora», le dije, «quiero agendar todo el tratamiento de fisioterapia que dejé pendiente. Ahora, 6 meses después, puedo caminar por el Parque Jardín Cenea cada mañana, dar pasos tranquilos, sintiendo cada piedrita bajo mis pies sin ningún dolor. Aprendí que cuidar de mi cuerpo no es egoísmo, es una forma básica de respeto. No me mudé a una mansión lujosa en alguna colonia de ricos. Amo esta casa, llena de recuerdos con Ricardo, donde cada rincón susurra historias viejas. En lugar de eso, usé una parte del dinero para darle nueva vida. Contraté a una joven arquitecta talentosa llamada Elena Rojas, una chica con ojos brillantes y llenos de entusiasmo. Juntas tiramos algunas paredes que solo estorbaban y abrimos el espacio, poniendo un tragaluz en el centro de la casa para que la luz entrara por todos lados. El patio trasero, que antes era solo concreto húmedo, se convirtió en un pequeño oasis, con una fuente que suena todo el día y bugambilias trepando por las paredes. Ese lugar se volvió mi santuario, donde me siento a leer cada tarde. No compré un coche de lujo, ni collares de diamantes. La riqueza, para mí, no está en esas cosas. Pero sí me di pequeños gustos que me había negado durante años. Me inscribí a una clase de cerámica todos los martes, y ahora los floreros y platos que yo misma he hecho,
aunque torpes, son las piezas más bonitas de la casa. El mes pasado viajé sola a Oaxaca para ver el Día de Muertos. Caminé por calles llenas de color, comí cosas que nunca había probado. Y bailé con desconocidos. Por primera vez en mi vida. Hice todo porque quise, no porque alguien más lo necesitara. Sobre Maristela y Esteban, supe por doña Inés que tuvieron que vender la casa grande en Juriquilla y mudarse a un departamento más modesto al otro lado de la ciudad. Esteban no perdió su licencia profesional. El licenciado Montúfar cumplió su palabra de no llevarlos al límite. Pero el caso quedó como una mancha imborrable en su historial y su carrera, que iba en ascenso, se estancó. Siguen juntos, quizás atados por la crisis que ellos mismos provocaron. No me alegra, solo siento que era lo justo. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Sigo viendo a mi nieto, Tomás. El amor que siento por él sigue intacto, no ha cambiado en nada, pero ahora todo se da bajo mis condiciones. Cada domingo, Maristela lo lleva al parque. Yo ya estoy ahí, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol. Le compró helado. Lanzamos pedacitos de pan a las palomas. Y lo escucho contarme cosas de la escuela con esa vocecita suya tan tierna. En esos momentos, solo soy su abuela. Y eso es todo lo que quiero ser. Maristela se queda a lo lejos, bajo otro árbol, sin intervenir nunca. Es una línea invisible pero clara. Una línea que ambas entendemos y respetamos. El padre Nicanor aún pasa a visitarme de vez en cuando, trayéndome unos pastelitos del convento. A través de mi abogada, hice una donación anónima considerable al fondo de caridad de la iglesia, suficiente para reparar todo el techo que se estaba cayendo y para otorgar becas completas a los niños más pobres de la parroquia. Él nunca me ha preguntado por ese dinero, y yo nunca se lo he mencionado. Solo me mira con una sonrisa que lo dice todo, y eso vale más que cualquier palabra de agradecimiento. Una tarde, mientras estaba sentada en mi nuevo jardín, viendo cómo el sol bailaba sobre el agua de la fuente, pensé en todo lo que había pasado. Me vino a la mente el recuerdo de mi madre, Mercedes, una mujer que vivió toda su vida entregándose a los demás, y que me enseñó que el amor de madre es darlo todo sin esperar nada a cambio. Yo la quise mucho, pero sé que tomé otro camino. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era Maristela. Mamá. Su voz ya no sonaba demandante ni a la defensiva. Solo se notaba una pequeña duda, algo frágil, y un poco de esperanza. Este fin de semana. ¿Quiere ver a Tomás? Claro que sí, hija. Respondí con calidez. Gino nelando de espera. Senta, ondon donea. Gino nelando de lando. Gino nelando de espera. En el parque, como siempre. Al colgar, me vi reflejada en el vidrio de la puerta que da al jardín. Una mujer de 65 años, con las arrugas del tiempo marcadas en los ojos y en la frente. Pero sus ojos eran claros y estaban en paz de una forma que sorprendía. Entonces lo entendí. No gané porque me vengué de ellos. Gané porque aprendí a quererme a mí misma. Gané porque ya no permito que nadie, ni siquiera la hija que más he amado en este mundo, cruce los límites de mi dignidad. Después de todo lo que pasó, lo único que quiero decirle a quien escuche mi historia es esto. El sacrificio sin límites convierte el amor en una deuda, y el silencio prolongado se confunde con debilidad. Yo solía creer que ser madre era darlo todo, incluso mi dignidad, con tal de ver feliz a mi hija. Pero estaba equivocada. Amar no significa dejar que te pisoteen, y la familia no es excusa para justificar que te quiten lo que es tuyo. Solo cuando me atreví a poner límites y a defenderme, entendí que una madre fuerte no es la que más aguanta, sino la que sabe cuándo parar para no perderse a sí misma. Y a veces, la lección más dolorosa es también el único camino hacia la verdadera libertad. Los nombres y escenarios de esta historia han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar a nadie, sino para hacernos una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? Si fueras tú, ¿elegirías callar para no romper la paz? ¿O te atreverías a alzar la voz para recuperar tu dignidad? Si esta historia te tocó el corazón, comparte lo que piensas en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete al canal. Tal vez la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por haberte quedado hasta el final.